Hola, soy Luis Albifaría, médico internista del servicio de urgencia y hoy continuaremos con las cápsulas educativas para APS, en este caso para tratar el manejo del infarto agudo del miocardio, las primeras actuaciones que debemos hacer en atención primaria para luego continuar con el manejo en el servicio de urgencia. Entonces vamos a definir lo que es el infarto agudo del miocardio como una necrosis de los cardiomiocitos en un contexto clínico de isquemia miocárdica. Es muy importante que este infarto puede estar clasificado en dos tipos principales, como un infarto tipo 1, cuando está causado por eventos aterotrombóticos, o un infarto tipo 2 cuando está causado por otros eventos potenciales de isquemia miocárdica y de necrosis miocárdica, como por ejemplo de esto las anemias severas. El infarto agudo del miocardio de igual manera se incluye en un contexto sindromático como es el síndrome coronario agudo, donde en este también vamos a tener otros diagnósticos como es la angina estable e inestable. En el contexto igual de una emergencia es muy importante tener en cuenta lo que es la definición de la angina inestable como una isquemia miocárdica en reposo que se produce con mínimos esfuerzos en ausencia de un daño agudo o necrosis de los cardiomiocitos. Esta angina tiene como particularidad de que tiene una duración mayor de 20 minutos y que se produce principalmente en reposo, como ya les había comentado anteriormente. Estos síndromes coronarios entonces se asocian con un amplio espectro de presentaciones clínicas, bien, y estos pacientes pueden estar desde asintomáticos al momento de la valoración hasta pacientes con dolor típico coronario, que ya veremos las características de este, pacientes muy graves, bien, con inestabilidad eléctrica o hemodinámica, shock cardiogénico, o incluso presentarse ya como una parada cardíaca, como una complicación más grave de estos eventos. Para poder diagnosticar y poder después manejar el infarto agudo del miocardio tenemos que tener en cuenta entonces lo que son las características clínicas, donde vamos a identificar principalmente lo que es la característica del dolor torácico, bien, la elevación de troponinas, bien, y a su vez los cambios electrocardiográficos que incluyen alteraciones en el segmento ST y el bloqueo de rama izquierda de nueva aparición. Todo este conjunto de características entonces, junto a otros hallazgos en otros estudios como alteraciones de la motilidad regional en imágenes o identificación del tronco de trombos coronarios, nos pueden hacer entonces el diagnóstico de lo que es un infarto agudo del miocardio. Ahora vamos a describir las características clínicas del dolor torácico en caso de un síndrome coronario agudo. Bien, antes de describir las características del mismo, tenemos que delimitar lo que es la zona precordial, ya que es la localización habitual donde se puede localizar el dolor típico coronario. Entonces, esto va a estar delimitada por 4 puntos, bien, partiendo por el primer punto a 1 centímetro de la línea paraesternar izquierda, en el segundo espacio intercostal aproximadamente. El segundo punto, 1 centímetro de la línea paraexternar derecha, en el segundo espacio intercostal. Un tercer punto que va a estar a 1 centímetro de la línea paraexternar derecha, entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Y un cuarto punto que va a estar a 5 centímetros de la línea paraesternal izquierda, entre el quinto y sexto espacio intercostal. Uniendo todos estos puntos vamos a delimitar lo que es la zona precordial, que es la localización, digamos, típica del dolor torácico con características coronarias. Entonces, este dolor torácico va a tener una tipología que generalmente es un dolor torácico opresivo, pero también puede ser de características urentes o punzantes. Una localización que es retroesternal o precordial, bien, ya delimitamos lo que es la zona precordial, con una duración mayor de 20 minutos, bien, y que es una característica que puede presentarse también en los casos de angina inestable. La intensidad puede ser variable, bien, y en esto generalmente utilizamos la escala EVA, que es una escala, digamos, un poco subjetiva y que va a depender tanto de la apreciación que tenga al dolor el paciente como el umbral al dolor que éste tenga. La irradiación puede ser a cuello, mandíbula, hombros o extremidades superiores, y ocasionalmente el dolor puede ubicarse en la región epigástrica o interescapular.
como una localización atípica y que se va a generar principalmente en aquellos pacientes que puedan tener equivalentes coronarios como los diabéticos. La calmia, que puede generarse en reposo o con aplicación de nitroglicerinas, principalmente en casos de angina, pero la calmia generalmente no se genera con ninguno de estos contextos en casos de infarto agudo al miocardio. Concomitantes: disnea, diaforesis, náuseas, vómitos, mareos, palidez, síncope o ansiedad, que estos también pueden ser equivalentes coronarios, es decir, síntomas que pueden presentarse en ausencia de dolor torácico y que también nos puede orientar a que el paciente pueda tener algún tipo de síndrome coronario, sobre todo en aquellos pacientes digamos que son más propensos a estos, como ancianos o incluso pacientes diabéticos. Continuamos ahora con los hallazgos electrocardiográficos y antes de esto vamos a recordar las características del papel milimetrado donde se imprime el trazado electrocardiográfico. Este va a estar constituido por digamos cuadrículas o cuadritos, bien, que van a tener una medición de 1 milímetro cada una, y en su eje horizontal va a medir el tiempo, mientras que en el eje vertical va a medir el voltaje de cada una de las ondas que se imprimen en el electrocardiograma. Entonces, en el tiempo, cada milímetro que representa un cuadrito va a medir 0,04 segundos. Por lo tanto, el total de los 5 cuadritos para constituir un cuadro grande tiene una medición total de 0,20 segundos. Mientras que en el eje vertical, donde se mide el voltaje, cada milímetro representa 0,1 milivoltios. Por lo tanto, un total de 5 cuadritos representa 0,5 milivoltios. En este esquema o este trazado electrocardiográfico representamos lo que son las ondas que se pueden registrar en el electrocardiograma, como la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST, la onda T. ¿Okay? Y podemos representar o visualizar acá cada una de las mediciones que tienen cada una de estas ondas de acuerdo al voltaje y al tiempo. Si podemos ver, el complejo, el segmento ST, bien, es un segmento que generalmente va a estar acorde a lo que es la línea isoeléctrica. Y esto es muy importante para nosotros poder determinar si hay elevación del ST o depresión del ST. Cuando hay elevación del ST, entonces desde el punto de vista semántico se le denomina como una lesión subepicárdica, y cuando hay una depresión del ST como una lesión subendocárdica. A diferencia de la onda T, que cuando está muy positiva, bien, se le denomina como una isquemia subendocárdica, y cuando está negativa, bien, se le denomina una isquemia subepicárdica. En esto también tenemos que tener en cuenta lo que es el punto J, que determina el fin del complejo QRS con el inicio de la onda T. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que en base a a la elevación o depresión del mismo, podemos catalogar igual al síndrome coronario agudo si es con elevación o depresión del ST. Entonces, ¿qué características electrocardiográficas tenemos que tener en cuenta? Un trazo electrocardiográfico normal, donde resaltamos lo que es el ritmo sinusal, que recordemos que la característica de esto es que todos los complejos tengan una onda P que esté que preceda a un complejo QRS con una frecuencia cardíaca entre 60 o 100. Vamos a tener en nuestro caso una depresión del segmento ST o elevación del ST para darle la característica o denominación del síndrome coronario, y a su vez podemos tener casos de arritmias malignas, bien sean taqui o bradiarritmias, como complicaciones de este síndrome coronario, y que esto se verá en una cápsula siguiente, el manejo y el reconocimiento de los mismos. Entonces, para hablar de un síndrome coronario con elevación del ST, tenemos características electrocardiográficas que nos van a permitir determinar esta entidad clínica. Entonces, en varones menores de 40 años debemos tener una elevación del ST que sea mayor a 2,5 milímetros. En varones mayor o igual a 40 años, que esta elevación del ST sea mayor o igual a 2 milímetros. ¿Bien? Y en mujeres, independientemente de la edad, que sea esta elevación mayor o igual a 1,5 milímetros, principalmente en las derivaciones B2 y B3. O que haya una elevación del ST mayor o igual a 1 milímetro en otras derivaciones, en ausencia de hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo de rama izquierda. Bien, otras características electrocardiográficas igual a tener en cuenta son las características del bloqueo de rama izquierda, que veremos en diapositivas más adelante.
Con el electrocardiograma también podemos localizar el territorio miocárdico que esté afectado o infartado, bien, de acuerdo a las derivaciones que esté presentando de presión o elevación del ST. Entonces, cuando la localización del infarto está en las derivaciones B2 a B4, la pared afectada es la pared anterior, donde el vaso involucrado generalmente la descendente anterior en su rama diagonal. Cuando las derivaciones afectadas son B1 y B2, es la pared septal, donde está involucrado la descendente anterior en su rama septal. En las derivaciones afectadas de 1 a BL, B5 y B6, la localización del infarto es la pared lateral, donde el vaso involucrado generalmente es la arteria circunfleja. En las derivaciones de 2, D3 y ABF, la localización del infarto es la pared inferior, donde el vaso involucrado principal es la descendente posterior. ¿Por qué es importante saber estas localizaciones? Puesto que esto va a definir las complicaciones más frecuentes a las cuales nos podemos enfrentar. En los casos de cuando la localización del infarto es anteroseptal, las complicaciones más importantes son el shock cardiogénico y la fibrilación ventricular. En los casos de la pared lateral, la insuficiencia mitral aguda. En los casos de la pared inferior, el bloqueo AB y el shock cardiogénico. Otras localizaciones importantes igual son la pared posterior y la pared lateral, donde las localizaciones en caso de las complicaciones en caso de pared posterior son la ruptura papilar más arritmias ventriculares, y en los infartos de cara derecha el shock cardiogénico, el bloqueo AB, arritmias ventriculares hasta muerte súbita por ruptura del ventrículo derecho. Estas dos últimas derivaciones, ¿cuándo vamos a sospechar de ellas? En el caso de las derivaciones posteriores, la tenemos que realizar siempre que haya un descenso del ST mayor de 0,1 milivoltios en las derivaciones de B1 a B3. Entonces, ¿cómo vamos a obtener estas derivaciones? En el lado posterior izquierdo, bien, en la línea axilar posterior entre el quinto y sexto espacio intercostal, vamos a localizar el cable y el electrodo de B4, y esto nos va a dar la derivación B7. En la línea medio escapular vamos a colocar el cable y el electrodo de B5 para que nos dé B8, y en la línea vertebral vamos a colocar el cable y el electrodo de B6 para que nos dé B9. Cualquier elevación del ST mayor de 0,5 milivoltios en estas derivaciones, entonces nos hace el diagnóstico de un infarto de cara posterior. En los casos de las derivaciones derechas, siempre las vamos a realizar cuando tengamos alguna alteración del ST en cara inferior, ya que generalmente un infarto de cara inferior se relaciona en un 50% con un infarto de cavidades derechas. Por lo tanto, siempre debemos realizarlas ante estas situaciones. ¿Cómo vamos a localizar los electrodos en la pared torácica? B2 se localiza del lado izquierdo entre el segundo y tercer espacio intercostal, y en la misma localización pero del lado derecho localizamos P1. Posteriormente seguimos con B3R, que estaría localizado en el tercer o cuarto espacio intercostal, y en el quinto espacio intercostal seguimos con B4R, B5R y B6R hasta llegar a la línea axilar anterior o medial. ¿Okay? Una vez que tenemos el trazado electrocardiográfico de las derivaciones derechas, nos vamos a enfocar principalmente en B3R y B4R. Cualquier elevación del ST que sea mayor de 0,5 milivoltios en estas derivaciones, principalmente B4R, nos hace diagnóstico entonces de un infarto de cara derecha. Desde el punto de vista clínico, debemos sospechar también de esta entidad cuando tenemos principalmente la triada de Kussmaul, es decir, un paciente que esté sintomático coronario, hipotenso con elevación o ingurgitación yugular y pulmones limpios a pesar de la disnea y del shock, donde no se van a ocultar estertores pulmonares, y a su vez el rayos X va a estar limpio, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta el diagnóstico de esta entidad, ya que el manejo va a ser distinto. Se va a hacer una expansión cautelosa con fluidos, evitar los nitritos y, en caso de ser necesario, uso de inotrópicos, reperfusión urgente, oxigenoterapia y, si hay algún tipo de bloqueo, instalación de marcapaso. Otra característica electrocardiográfica que debemos tener en cuenta son las afecciones de ABR. Como se sabe, esta es una derivación que de forma cotidiana debe estar negativa, y que incluso la utilizamos como un marcador para saber la realización correcta del electrocardiograma. Sin embargo, cuando esta derivación está positiva, bien, debemos tener en cuenta
otras características, o sea, clínicas del paciente, sobre todo cuando está con inestabilidad hemodinámica importante, ya que puede tener esta elevación del ST en esta derivación puede representar un infarto del tronco coronario izquierdo. Entonces, siempre que tengamos un paciente que esté con inestabilidad hemodinámica importante y que tenga a su vez elevación del ST en ABR, pero con depresión del ST en mayor o igual a 6 derivaciones, mayor o igual a 1 milímetro, entonces debemos sospechar que hay un infarto del tronco coronario izquierdo o una isquemia coronaria multivaso. Ahora vamos a ver ejemplos electrocardiográficos para tratar de identificar la cara que está afectada en el infarto, bien, en este caso. Para toda lectura del electrocardiograma siempre tenemos que determinar si el ritmo que está presentando es un ritmo sinusal, si es un ritmo regular, es decir, que tenga una onda P que preceda un complejo QRS, bien, que los RR sean regulares y una frecuencia cardíaca entre 60 o 100, que esté bien realizado el electrocardiograma, sobre todo en las derivaciones bipolares, es decir, que ABR se encuentre negativo. Y siempre es recomendable, en vez de hacer una lectura secuencial del electrocardiograma, es decir, desde B1 hasta B6, tratar de leerlo según la cara que probablemente esté afectada en el contexto de un síndrome coronario, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces, en este primer electro podemos ver que en las derivaciones tanto de B1 a BL tenemos una elevación del ST, bien, por lo tanto está afectada la cara lateral alta. Y en las derivaciones desde B3 hasta B4, B5 y B6 también tenemos una elevación del ST, por lo tanto está afectada la cara anterior y la cara lateral. Esto nos da un indicio de que tenemos un probable infarto con elevación del ST en cara anterolateral. En este segundo ejemplo podemos ver que hay una elevación del ST en D2, D3 y en ABF. Bien, esto nos habla de un infarto de cara inferior. En este caso también podemos tener alteraciones recíprocas o en espejo, bien, en otras derivaciones como D1, bien, o en D1 y B1 y B2, bien, esto nos habla de que hay una depresión del ST en espejo de derivaciones contrarias, bien, que también se puede denominar como una alteración del ST recíproca. Seguimos con los ejemplos electrocardiográficos y en esta oportunidad si continuamos con la lectura de este electrocardiograma, verificando si hay un ritmo sinusal y cómo está la posición de ABR, entonces podemos ver que hay una positivización del complejo de la onda T o del segmento ST en esta derivación. ¿Okay? Esto nos habla de una elevación del ST con un voltaje mayor de 0,5 milivoltios. Esto lo vamos a tener en cuenta si una vez que ya nosotros modificamos o corroboramos la posición de los cables, bien, que esté bien posicionado y aún así persiste la positivización de ABR, bien, así como aquellos pacientes que tengan una inestabilidad hemodinámica importante, como lo vimos en diapositivas anteriores. Entonces, una vez que ya tenemos elevación del ST y si en esta derivación de ABR y si continuamos con la lectura electrocardiográfica por caras, podemos ver que hay una depresión del ST en D1, bien, en las derivaciones igual de ABL y en derivaciones anterolaterales como B4, B5 y B6. A su vez, depresión del ST en D2 o de parte de las derivaciones inferiores. Bien, esto nos habla de que hay una elevación del ST en ABR y que el infarto puede haber un infarto o un síndrome coronario con elevación del ST del tronco coronario izquierdo. Como les dije en diapositivas anteriores, siempre que tengamos una depresión del ST mayor o igual a 1 milímetro en mayor o igual a 6 derivaciones de superficie acompañada con elevación del ST en ABR mayor de 0,5 milivoltios, debemos sospechar siempre de un infarto en tronco coronario izquierdo. En este segundo ejemplo igual vemos la elevación del ST en ABR con alteraciones igual del ST en cara anterolateral, principalmente en las derivaciones laterales altas y bajas.
En estos ejemplos vamos a hablar principalmente de las alteraciones de la onda T y de la depresión del segmento ST. Bien, en este primer caso entonces vemos un electrocardiograma donde, si vamos leyendo igual por caras, bien, vamos a ver que hay una depresión del ST en cara inferior, es decir, en D2, D3 y ABF, con una onda T principalmente invertida, hablando de isquemia, y afecciones igual en la cara anterior, bien, con una depresión igual del ST en D2, D3, B4 y a su vez involucra la cara lateral, bien, con una afección de B5 y B6. Entonces esto nos puede hablar principalmente de una lesión subendocárdica, bien, en la cara anterior e inferior, y con isquemia subepicárdica igual principal en cara anterolateral. Hay que tener en cuenta igual que aquí se impresiona que hubiera como igual una elevación del ST en ABR, por lo tanto hay que contextualizar igual el escenario clínico que tenga el paciente y recordando igual que tenemos una depresión del ST en mayor o igual a 6 derivaciones, que puede estar hablando igual en el contexto de una enfermedad del tronco coronario izquierdo o una enfermedad multivaso coronario. Y en este segundo ejemplo, de igual manera vamos a ver que hay una negativización de la onda T en la cara anteroseptal, es decir, en B2, B3 y B4. Esto nos habla entonces de que hay una isquemia subepicárdica en cara anteroseptal, y aunque en estos casos estamos sugiriendo de que que la afección se encuentra en estas caras, esto nos habla simplemente de isquemia, más no de una lesión transmural. Por lo tanto, aunque sugerimos que la afección puede estar en estas caras, no podemos afirmar de que haya un infarto como tal en esta cara, puesto que no hay una elevación que esté caracterizada por elevación del ST. ¿Okay? Es importante que en estos casos, de igual manera, se tienen que hacer otro tipo de derivaciones. En el caso del ejemplo 1, como tenemos una afección de una depresión del ST en cara inferior, es importante realizar igual derivaciones derechas. Recordemos que están relacionadas tanto el infarto de cara inferior como el infarto de derecho en un 50%. Y cuando tenemos afecciones de B1 a B3 siempre se deben relacionar con derivaciones posteriores. Es decir, recordar siempre las manifestaciones recíprocas de las caras contrarias en el electrocardiograma. Bien, otra característica electrocardiográfica a tener en cuenta es el bloqueo de rama izquierda, sobre todo si es de nueva aparición, ya que esto nos puede igual hacer el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio aún en ausencia de alteraciones del ST o de la onda T. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esto? Primero tenemos que tener en cuenta la duración del complejo QRS, si es mayor de 120 milisegundos o 0,12 segundos. La morfología según las derivaciones donde se estudia. Bien, si es las derivaciones laterales de 1 a BL, B5 y B6, son complejos QRS anchos, monofásicos o con muesca R, bien, que puede ser ancha o doble, como la imagen de acá. Y en B1 y B2, complejos predominantemente negativos, QS o RS, como la imagen de acá. Otra característica que tenemos que tener en cuenta si son desviaciones discordantes o concordantes a la onda T y al segmento ST. Entonces son desviaciones discordantes al QRS, bien, si el ST y la T están en dirección opuesta a la deflexión principal del complejo QRS, y son concordantes cuando están en la misma dirección, si positivas o negativas. Para el estudio del bloqueo de rama izquierda en el infarto agudo del miocardio tenemos que tener en cuenta los criterios de Sgarbossa. Bien, cada uno de estos va a dar un puntaje, y cuando tenemos mayor o igual a 3 puntos, aumenta el valor predictivo para el infarto agudo al miocardio. Entonces, cuando tenemos una elevación del ST mayor o igual a 1 milímetro concordante con complejo QRS, esto nos da 5 puntos, como es este ejemplo de acá. Cuando tenemos una elevación del ST mayor o igual a 5 milímetros discordante con el complejo QRS, nos da 2 puntos, como es este ejemplo de acá. Y cuando tenemos una depresión del ST concordante mayor o igual a 1 milímetros, sobre todo en B1 y B3, nos da 3 puntos, como este ejemplo de acá. Bien, en el caso del criterio 2 de 2 puntos, se modifica un poco para aumentar la sensibilidad sin perder la especificidad.
Entonces, todo suple de nivel del ST discordante proporcionalmente excesivo mayor de 25% de la amplitud del QRS negativo en cualquier derivación, y con esto se aumenta la sensibilidad, la sensibilidad sin perder especificidad de este criterio. Lo vemos acá ejemplos electrocardiográficos. En este primer electrocardiograma vamos a ver que en B1, de B1 a B3 hay una depresión del ST mayor o igual a 1 milímetro, que es concordante al complejo QRS. Esto nos da un criterio de Garbosa de 3 puntos, bien, aumentando igual entonces la probabilidad de un infarto agudo al miocardio. Y en este segundo ejemplo vemos un infarto con una Garbosa de 5 puntos. Si vemos más que todo en las derivaciones de cara inferior, vemos un patrón de bloqueo de rama izquierda con una elevación del ST mayor de 1 milímetro, bien, y que es concordante a la alteración del complejo QRS. Esto nos da principalmente un criterio de Garbosa de 5 puntos y por lo tanto alta probabilidad de que se trate de un infarto agudo al miocardio. Entonces, en el manejo del infarto agudo, como dijimos, siempre que tengamos un paciente con dolor torácico, bien, no traumático, que cumpla con las características coronarias que ya repasamos, vamos entonces a realizar, lo primero es un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Vamos a identificar si hay principalmente patrón de elevación del ST o un bloqueo de rama izquierda nuevo. Si lo hay, hacemos el diagnóstico de infarto y se implementa en lo que es el kit coronario, es decir, dar de primera instancia lo que es aspirina de 300 a 500 miligramos, clopidogrel 300, torvastatina 80. Si no hay ninguna de estas características electrocardiográficas, entonces lo que tenemos que pensar en este caso del síndrome coronario, o descartar si es un infarto sin elevación del ST o si es una angina, estable o inestable. Ante estas sospechas, kit coronario, pero siempre derivar. Siempre derivar sin retrasar estas primeras acciones que pueden realizarse directamente desde APS. ¿Por qué es importante derivar? Porque es una patología tiempo dependiente, sobre todo o principalmente si es un infarto con elevación del ST. Mientras más temprano se pueda diagnosticar y tratar ese paciente, es mucho más probable poder salvar la mayor cantidad de tejido miocárdico. Entonces, con respecto a esto de tiempo dependiente, es importante identificar el momento en que inició los síntomas o el dolor torácico, o sea, especificar bien a qué hora fue que iniciaron esos síntomas, puesto que de esto va a depender el manejo que se le pueda dar al paciente. Entonces, si el paciente tiene menos de 12 horas del inicio de los síntomas, tenemos que preguntarnos si tenemos un centro con angioplastía primaria disponible y que este se encuentre en menos de 90 minutos o hasta menos de 120 minutos. Si contamos con ese centro, entonces derivamos para realizar la ACP primaria, que en este caso nuestro principal centro derivador es el Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, acá en la red de Melipilla, pues se tiene que trasladar acá al hospital, puesto que nosotros como hospital somos los que tenemos que derivar directamente hasta el centro resolutivo. ¿Bien? Si no se cuenta con este centro en menos de 90 a 120 minutos, entonces tenemos que preguntarnos si tiene menos de 3 horas de evolución de los síntomas. Si lo cumple, entonces se hace la fibrinólisis, que generalmente se hace acá con tenecteplase, que la dosis ya viene ya preparada y se aplica según el peso del paciente. Y si no, si ya pasaron estas más de 3 horas, pues bueno, se hace la derivación y el tratamiento según criterio clínico y de lo que necesite el paciente. Pero siempre recordar que es una patología tiempo dependiente y por lo tanto, mientras más rápido se derive de forma segura al paciente, mucho mejor. Entonces, recordando algunos puntos claves, ante todo dolor torácico, realizar el electrocardiograma en menos de 10 minutos y si hay disponibilidad de troponinas, se realizan. Sin embargo, esto no es un impedimento para la derivación. Bien, estos exámenes pues, se hacen en estos centros de mayor complejidad y de acuerdo a los resultados se pueden hacer hasta curva de los mismos para poder identificar o terminar de diagnosticar algún síndrome coronario. Entonces,
Siempre asegurar el contacto con el centro receptor, verificar la clínica del paciente, siempre hacer control de signos vitales, tiempo de evolución, sospecha diagnóstica, tiempo aproximado que va a tardarse para el traslado, es decir, desde el centro donde está el paciente hasta el hospital. Y de tal manera que mediante esta comunicación el hospital receptor se pueda preparar para recibir al paciente. Nunca enviar al paciente por sus medios. Bien, es un paciente que está ante una emergencia, que si bien puede estar clínicamente estable, se puede complicar en cualquier momento y ya vimos que las complicaciones son bastante graves, incluso fatales, y que las podemos sospechar de acuerdo a las caras que esté involucrada o afectada en el infarto. Según la gravedad, entonces determinar el personal necesario para el traslado. Si el paciente se traslada en SAMU, si el paciente requiere que se vaya con el médico, con el enfermero o TENS. Aunque por el diagnóstico sugerimos que el traslado no sea en menos de un estamento que no sea enfermería. Y de igual manera recordar los equivalentes coronarios, principalmente la disnea, en aquellos pacientes que son mucho más sensibles a presentar estas características atípicas, como los diabéticos, mantener el monitoreo durante el traslado, el inicio del kit coronario una vez que ya hagamos el diagnóstico, electrocardiográfico y por clínica, y mantener comunicación efectiva entre los equipos. En este sentido, entonces dejo acá los anexos telefónicos de cada una de las áreas de nuestra emergencia y les dejo acá la bibliografía donde se extrajo la principal información para la realización de esta cápsula. Espero que les sea de provecho y muchas gracias por su atención.